Durante los últimos 5 años, los arqueólogos han estado llevando a cabo la investigación más ambiciosa del yacimiento de Stonehenge que se haya intentado. Con tecnología de vanguardia, han investigado todos los monumentos, los visibles y los invisibles, alrededor del círculo de piedra. Es un enfoque integral que podría por fin desvelar el misterio de las enigmáticas piedras y la cultura prehistórica que prosperó a su alrededor. El innovador trabajo ya ha ayudado a cartografiar 6.000 años de la historia de Stonehenge. Ahora el centro de atención se ha desplazado para desvelar los secretos del emblemático monumento mismo. ¿Cómo fue diseñado? El pueblo del Neolítico tenía un arquitecto, un aparejador y un constructor. ¿Qué aspecto tenía? Imaginen haber podido ver Stonehenge con las superficies lisas de los menires reluciendo blancas bajo el sol. ¿Y para qué lo utilizaban? Al estar enterrado en esa zanja de Stonehenge, sugiere que fue víctima de algún sacrificio. Un nivel sin precedentes de nuevas investigaciones, equipos de sensores remotos de última tecnología y descubrimientos recientes han producido una imagen más detallada y reveladora que nunca de Stonehenge y su pueblo. Durante cientos de años, tanto expertos como aficionados han tratado de resolver el enigma de Stonehenge. Algunos de sus misterios se han explicado, pero la imagen completa ha permanecido imprecisa. Ahora un grupo de especialistas conocidos como el Proyecto Paisajes Ocultos, dirigido por la Universidad de Birmingham y el Instituto Ludwig Boltzmann de Austria, aplica un enfoque puramente científico para averiguar cómo se construyó Stonehenge y para qué se utilizaba. Si nos centramos en la excavación, terminaríamos por necesidad centrándonos en monumentos y yacimientos en particular. Al analizar casi 10 kilómetros cuadrados, podemos ver la totalidad del paisaje. Usando los datos de su equipo de penetración del terreno, los científicos han creado un mapa digital multicapas de una zona de 10 kilómetros cuadrados alrededor de Stonehenge. Si caminas por este paisaje, ves algunos monumentos protegidos cubiertos de hierba, pero si aplicas la visión magnética, ves muchos más detalles y además la estructura interna del monumento. Los arqueólogos ya han arrojado nueva luz sobre los acontecimientos clave que llevaron a la colocación de los menires. Las pruebas de un asentamiento de 9.000 años de antigüedad y un recién descubierto fenómeno natural han sugerido la razón por la que de todos los lugares de Gran Bretaña, Stonehenge se construyó justo aquí. Este es un lugar donde empezaron los recuerdos y las tradiciones. Stonehenge no es solo una nueva construcción, se hizo en respuesta a algo. Los restos de una tumba comunitaria detectados en un campo que parecía vacío han demostrado que el uso ritual del paisaje comenzó 1000 años antes de que se levantara el círculo de piedra. Cubrían todo el edificio con tierra, formando estos túmulos alargados como una casa para los muertos. Y el descubrimiento de una miríada de templos y santuarios ocultos ha demostrado que Stonehenge no está solo y nunca lo ha estado. En lugar de ver Stonehenge alzándose de manera singular en la llanura, ahora empezamos a ver que hay una serie de monumentos similares.
empieza a darnos una perspectiva de cómo se utilizó el paisaje más amplio en la época en que Stonehenge estaba evolucionando hasta llegar a ser el monumento que vemos hoy. Al tener delimitados los primeros 6000 años, el resto de la historia de Stonehenge ahora ya puede contarse. Para entender mejor lo que estaba pasando en los años que precedieron a la construcción del Círculo de Piedra, el Dr. Henry Chapman se concentró en uno de los mayores monumentos investigados por el proyecto Paisajes Ocultos. A 3 kilómetros al nordeste de Stonehenge está situado el Muro de Darrington. Su zanja circular y un banco de tierra de 500 metros de anchura lo convierten en el mayor monumento de este tipo en Gran Bretaña. El Muro de Darrington es un henge enorme. Está datado hacia mediados del tercer milenio, más o menos, en las fases iniciales de Stonehenge. Los monumentos gigantescos como el Muro de Darrington fueron el producto de jerarquías emergentes que querían demostrar su autoridad en la región. Está claro que hubo gente muy poderosa por esa época que fue capaz de controlar los recursos, la fuerza de trabajo y crear algunos de los mayores monumentos que hemos visto. Lo que yo creo que Darrington demuestra es que aunque este aspecto sí lo entendemos, tiene repercusiones en todo el paisaje de Stonehenge. Fue esta ambición de edificar monumentos cada vez más espectaculares lo que impulsó a los constructores hacia la expresión definitiva de la habilidad constructora prehistórica, Stonehenge. Es posible imaginar un nivel de competencia entre diferentes grupos en Gran Bretaña, y esto podría estar relacionado con el aumento de la centralización, el orden y el control políticos. Podría estar relacionado con una mayor sensación de identidad entre los distintos grupos que ocupaban el paisaje más amplio. En ese contexto, la construcción del extraordinario edificio de Stonehenge marca un aumento exponencial en cuanto a la magnitud de la empresa, y desde la rivalidad es muy difícil competir con ello. La colocación de los megalitos de Stonehenge comenzó hace unos 4600 años. Hecho de una densa piedra arenisca conocida como sarsen, el mayor de los megalitos pesaba casi 40 toneladas. No se han encontrado grandes depósitos de piedra arenisca en las proximidades de Stonehenge y está ampliamente aceptado que los enormes bloques provinieron de Marlborough Downs, a 48 kilómetros al norte. Esto es un campo de piedra arenisca en Marlborough Downs. Las piedras están en la superficie, no hay que extraerlas, están aquí de manera natural. Katie Whittaker, arqueóloga experimental, cree que la elección de los arquitectos prehistóricos de los materiales de construcción fue más allá de lo meramente práctico. Incluso ahora resulta extraño encontrarse estas piedras tendidas en el paisaje. Debió de ser muy extraño descubrirlas en el Neolítico tardío, en el inicio de la Edad de Bronce. ¿Por qué están ahí? ¿De dónde provienen? Esta combinación de su posición en el paisaje, su textura, su superficie, su rareza, todas estas son cualidades que pueden haber sido significativas para la gente en el pasado y podrían haber influido en su elección para llevarlas hasta Stonehenge y utilizarlas para construir el monumento. En la época en que se construyó Stonehenge, más de 500 kilómetros cuadrados de este paisaje estaban cubiertos de miles de enormes piedras de arenisca, de las que unas 80 de las más grandes se seleccionaron para la construcción de Stonehenge. Este es un ejemplo del tipo de piedra que los constructores emplearían en Stonehenge. La siguiente cuestión sería cómo moverlas hasta Salisbury Plain, a 48 kilómetros de distancia. A pesar de numerosas teorías, la ruta que tomaron las enormes piedras de arenisca hasta Stonehenge aún está en litigio.
Pero cuando el profesor Wolfgang Neubauer estudió los datos de prospección, vio una solución nueva. ¿Cómo trajeron las grandes piedras de arenisca hasta Stonehenge? Ha sido una pregunta recurrente durante siglos. Una de las teorías establecía que habrían llevado las piedras por el río Avon, que es más bien pequeño. Esta teoría propone que las piedras fueron luego arrastradas por la tierra durante el último par de kilómetros hasta su lugar final definitivo. Pero los hallazgos de la prospección han señalado un problema con esa idea. En los datos topográficos tenemos un valle seco, y eso significa que tendrían que haber cruzado una enorme depresión con las piedras, por lo que creo que esa teoría es muy improbable. En cambio, el profesor Neubauer ha localizado lo que cree que es un camino mucho más probable para transportar las piedras. Hay dos zanjas paralelas que van desde el círculo de piedra hasta el río Avon y forman el monumento conocido como la Avenida. Dentro de la sección más cercana a Stonehenge hay una serie de estriaciones en el suelo formadas por la acción glaciar. Los escáneres de paisajes ocultos han revelado que las marcas se extienden mucho más allá de la avenida. Este patrón de arañazos es bastante obvio en la zona del círculo de piedra y se vuelve aún más llamativo cerca del monumento del Cursus. También aparece al otro lado, donde las características geológicas son completamente distintas. Luego continúa en dirección a Marlborough Downs. El profesor Neubauer está convencido de que un rasgo tan característico en el paisaje habría sido el camino más lógico para las piedras. Me parece muy obvio que tomaran el camino más corto desde la zona de Marlborough, donde aparecían las piedras de arenisca en la superficie, y las trajeran por el camino directo hasta Stonehenge. Tomando incluso esa ruta directa, se calcula que habrían necesitado casi 10 años para arrastrar todas las piedras hasta su lugar final definitivo. Sin embargo, por muy extraordinario que fuera el transporte mismo de las piedras, fue la precisión del diseño de Stonehenge lo que lo distingue. El topógrafo arqueológico Tony Johnson ha estudiado su singular diseño durante más de una década. El pueblo del Neolítico tenía, igual que en la actualidad para los grandes edificios, un arquitecto, un aparejador y un constructor. La idea de que Stonehenge lo construyeron sin más no es correcta. No puedes construir algo así sin un plano. Ayudado por Rob Irving, el artista de land art o arte terrestre, Johnson quiere demostrar que el anteproyecto geométrico de Stonehenge fue planificado usando instrumentos elementales de medición. Los constructores diseñaron las posiciones de las piedras con precisión, usando cuerdas y estacas de un modo que esperamos demostrar hoy. Una extensión de arena al aire libre proporciona suficiente espacio para esbozar el plano de planta del monumento. La playa funciona como un conveniente bloc de notas, donde podemos marcar las líneas para demostrar la geometría de Stonehenge. El primer paso fue dibujar un círculo con las mismas dimensiones del anillo externo de megalitos de Stonehenge. Para hacer coincidir la orientación, trazan una línea en dirección a la salida del sol, dividiendo el círculo. Alrededor de este eje central fue planificado el diseño simétrico de todo el monumento. Irving usó elegantes reglas geométricas para establecer la posición de las piedras. En el círculo vamos a marcar un hexágono. Cada uno de sus lados tiene la misma longitud exacta que el radio del círculo, y a partir de ahí vamos a expandirnos para marcar los 30 puntos relacionados con las piedras en Stonehenge. En total dibujaron 5 hexágonos, creando las coordenadas de los 30 megalitos externos de Stonehenge.
Así tenemos una mejor idea de dónde estaba el centro de las piedras. Es una impronta del tamaño de un hoyo para poste, de donde se asentarían las piedras en la geometría de todo el conjunto. Desde la posición clave de las piedras, también se calculó la herradura interior de megalitos conocidos como los trilitos. El eje de la salida del Sol se utilizó como la línea fija de referencia. Ahora estableceremos las posiciones de los trilitos, que formaban la herradura que era el centro de la formación geométrica. Con estas pruebas, Johnson concluyó que el monumento fue planificado de manera integral desde el principio. Los trilitos tuvieron que levantarse los primeros, y esto demuestra que el método de medición que usaron se hizo en una fase, un plano. Todo fue marcado en el suelo antes de traer las piedras. La simetría intrínseca del monumento ha revelado que los arquitectos de Stonehenge tenían conocimientos de geometría 2 milenios antes de que los griegos definieran el término matemáticas. $4.600 años después, las piedras restantes son un poderoso recordatorio de la habilidad y la ambición de los creadores de Stonehenge. Tuvieron que trabajar mucho para que las piedras fueran del tamaño justo y asegurarse así de que tenían los dinteles de la longitud apropiada para cerrar los huecos, por ejemplo. Y sobre todo, el intento de crear una parte superior perfectamente horizontal con los grandes dinteles de piedra arenisca. Los megalitos no solo se asentaban en su lugar por su propio peso, estaban conectados usando una serie de elaborados ensamblajes de precisión. En la parte superior de las piedras verticales se tallaron espigas que sobresalen y ajustan en huecos tallados en la parte inferior de los dinteles. Los mismos dinteles fueron tallados con una muesca en un extremo y una lengüeta en el otro. También se conectaban. Fue un método de construcción meticuloso, diseñado para hacer permanente la función principal del monumento, marcar el paso del Sol. La sofisticación y precisión con la que Stonehenge fue construido alrededor del eje solar es excepcional. Podría ser porque, en parte, en Stonehenge estaban interesados en medir y celebrar ciertos puntos del ciclo anual, los solsticios de verano e invierno, los cambios en el año de invierno a primavera, y así sucesivamente. La complejidad de la arquitectura no tiene paralelismo con ningún otro lugar. Esto concede a Stonehenge una presencia excepcional en el resto del mundo en esa época. No hay nada que se le parezca. En la actualidad, solo la mitad del círculo exterior de Stonehenge ha sobrevivido. Como no hay pistas de lo que le sucedió a las piedras areniscas desaparecidas, algunos creen que el monumento nunca se terminó. Pero en el verano de 2013, el raro fenómeno de una ola de calor en Gran Bretaña reveló nuevas pruebas. En el año 2013 tuvimos una primavera muy lluviosa, seguida de un periodo de intenso calor seco en junio, y eso puso la hierba bajo un enorme estrés. La hierba perdía la humedad. Cuando le ocurre eso, empieza a secarse, y tuvimos una serie de franjas de hierba seca que nos mostraron la posición de algunas piedras que nunca habíamos visto en Stonehenge. Tenemos la ubicación de la piedra 17 aquí. La piedra 18 aquí.
la piedra 19 aquí y la piedra 20 aquí. Las franjas de hierba seca representan una de las pruebas más concluyentes hasta la fecha de que Stonehenge en realidad fue terminado. Para comprender qué aspecto tendría el círculo de piedra en su apogeo, Katie Whitaker recreó las técnicas de mampostería utilizadas por los constructores. Al mirar Stonehenge hoy, vemos que la piedra arenisca es de colores grises y marrones oscuros, un poco como este bloque de piedra arenisca, debido a la exposición a la intemperie durante miles de años. La piedra arenisca es tan dura que las herramientas usadas también habrían tenido que ser fabricadas de piedra arenisca. Este martillo de piedra es del tipo de arenisca más denso que se puede encontrar. Tiene buena forma, con un filo aquí que me ayudará a alisar la superficie. Whitaker ha reproducido las técnicas que los canteros del Neolítico usaban para producir la piedra arenisca terminada. Se ha calculado que para dar forma a todos los megalitos como este, se habrían necesitado 10 canteros durante una década. Una de las cosas más evidentes de esto es lo poco que consigues a cambio de mucho trabajo. Bajo el polvo que se crea, hay una zona muy diminuta que está empezando a cambiar, revelando el color blanco de la piedra limpia por debajo. Imaginen lo impresionante que habría sido ver Stonehenge con todos esos menhires, con las superficies lisas reluciendo blancas bajo el sol, mientras subías la cuesta hacia el monumento. Siglos de exposición a la intemperie han dejado los restantes megalitos de Stonehenge oscuros y rugosos. Pero hace 4.600 años, con cada piedra recién trabajada y colocada en su sitio, como los arquitectos habían planificado, los fieles de la época habrían visto Stonehenge en todo su esplendor. Un impactante monumento de un blanco deslumbrante. Su intrincada construcción es un testimonio de la sofisticación y del compromiso del pueblo que lo construyó. Stonehenge fue la gloria suprema de su era. Pero la historia no se detiene con la construcción del círculo de piedra. Junto a las piedras areniscas, Stonehenge contenía otros megalitos conocidos como las piedras azules. Aunque las piedras azules fueron eclipsadas por los gigantescos menhires de arenisca, el esfuerzo necesario para transportarlas hasta el yacimiento también fue enorme. El análisis de las rocas ha demostrado que muchas de ellas fueron excavadas en Preseli Hill, en Gales, a más de 200 kilómetros al oeste. Restos de esqueletos hallados cerca de Stonehenge nos permiten entrever la vida de una familia que se remonta al periodo en que se levantaron las piedras azules. Estos restos son los de un varón adulto de unos 30 o 40 años. Junto con los del hombre, los restos de otras 6 personas, incluidos niños, se encontraron en la tumba. Semejanzas observadas en los cráneos sugieren que pertenecían a la misma familia. Los individuos encontrados aquí datan de los tiempos en los que se levantaron las piedras azules en Stonehenge. Realizamos un análisis con estroncio e isótopos de oxígeno en los dientes de los 3 adultos. Y lo que averiguamos es que no pertenecían a la zona en la que fueron enterrados. Provenían de unos 150 a 200 kilómetros al oeste de Stonehenge. Esto los sitúa en Gales, que es también la zona de la que provenían las piedras azules.
La coincidencia de que las piedras azules y las personas migraran de la misma parte de Gran Bretaña a Stonehenge se hizo aún más fascinante al inspeccionar los huesos con mayor detenimiento. Al observar este esqueleto, vemos que tenía una enorme lesión traumática en el fémur izquierdo. El contorno ha experimentado un gran cambio. Si comparo este con un fémur completo, pueden ver lo espectaculares que son esos cambios. Este es un traumatismo enorme. Este es un hueso muy denso y resistente. Se necesitaría aplicar mucha fuerza para romperlo de esta manera. En los casos clínicos modernos, este tipo de traumatismo lo provoca quizá que un coche atropelle a un motorista. Este es ese tipo de nivel de fuerza. Lo que dio como resultado una fractura importante de la diáfisis media que terminó provocando un daño masivo al hueso. Parece que podría haber sido una fractura abierta en la que el hueso saliera a la superficie. Pero lo sorprendente es que se curó y vivió. Recientes investigaciones arqueológicas de las piedras azules han demostrado que tras su emplazamiento inicial fueron reubicadas una serie de veces. Cuando construyeron Stonehenge alrededor del año 2600 a.C., no fue el final de la historia respecto a la evolución de la arquitectura del monumento. En los siglos siguientes se alteró la disposición en varias ocasiones, sobre todo la de las piedras azules. Esa reorganización se relaciona con cambios en las actividades ceremoniales. Si necesitaron reorganizar las ceremonias, los rituales, reorganizarían la ubicación de las piedras, razón por la que las piedras azules se desplazaron y cambiaron de lugar en épocas posteriores. Para entender qué motivó estos cambios, el proyecto Paisajes Ocultos investigó todos los monumentos de la zona. Al ver Stonehenge desde arriba, se refuerza la sensación de la importancia de ver todos los monumentos juntos, observar todo el paisaje en lugar de solo el yacimiento. Eso es lo que estamos haciendo en el proyecto, identificar la importancia de los otros monumentos, lo que enriquecerá nuestra comprensión de este paisaje. Situadas justo al norte, a plena vista de Stonehenge, hay una colección de tumbas conocidas como el Grupo de Túmulos del Cursus, construidas tras completar el círculo de piedra. Su aparición marca la llegada de una cultura que tuvo un profundo impacto en el uso ritual del monumento y su paisaje circundante. El Grupo de Túmulos del Cursus es una preciosa disposición de distintos estilos de construcción, pero en relación a la historia general de Stonehenge es una acción tardía. Estas tumbas aparecen después de que Stonehenge fuera terminado. Estamos viendo nuevos materiales, alfarería, ajuares funerarios. Estamos ante el fenómeno del vaso campaniforme. Artefactos como este, recuperados de las tumbas, han dado a esta era su nombre específico. La razón por la que llamamos a este periodo de la prehistoria el periodo del vaso campaniforme es debido a estos vasos de cerámica. Tienen forma de campana y casi siempre están hechos de arcilla local. Se han encontrado en tumbas y están muy bien hechos, con estas bandas horizontales grabadas como decoración. El origen de estos objetos demuestra que Stonehenge se convertía en el centro de atención de una nueva oleada de influencias continentales. Los hombres en particular son enterrados con armas, y esta tumba contiene artefactos típicos de varones.
A este se le conoce como el arquero de Amesbury, porque se le encontró con esta punta de flecha de sílex muy bien tallada. El asta y las plumas se pudrieron igual que el arco, la cuerda del arco y quizá el carcaj que habría contenido las flechas. Y junto a esta punta de flecha tenemos el otro elemento del equipo del arquero, que es este. Es un brazal de arquero. Lo llevaría atado con correas de piel y fue encontrado en el hueso del brazo del arquero. Lo más interesante de esto es que está hecho de jadeíta y no proviene de este país. Es muy probable que sea de España. Que esto esté asociado a este hombre en esta tumba indica la amplitud de las conexiones que tenían él y su comunidad y lo importante que era para ser enterrado con artefactos tan preciosos y tan raros. Por colecciones como esta, podemos ver que tanto gente como ideas están viniendo a Gran Bretaña desde el continente. Y podemos verlo tanto en la decoración de la cerámica como en lo lejos que están transportando estos materiales, que llegan hasta la zona alrededor de Stonehenge. Por lo tanto, era un lugar con un gran significado y acudían personas influyentes. Además de venerar a sus muertos en grupos de tumbas complejas, la cultura del vaso campaniforme también marcó su identidad en la región, construyendo una larga ruta procesional de 2,5 kilómetros, conocida como la Avenida. Como las reubicaciones de las piedras azules, las zanjas paralelas de la avenida parecen controlar el paso de los fieles alrededor de Stonehenge. Cuando el proyecto Paisajes Ocultos inspeccionó una zona cerca de la avenida, detectaron restos de otra estructura construida para influir en el movimiento de la gente. Una barrera de madera de cerca de 2 kilómetros de longitud. Una de las cosas más extrañas del paisaje de Stonehenge, que no sabe mucha gente porque no es visible desde la superficie terrestre, es lo que se conoce como la empalizada. Es una larga valla que comienza en el lado occidental de Stonehenge y se curva hacia uno de los fosos del Cursus. Las excavaciones en el límite meridional de esta empalizada la han datado en fechas posteriores a la construcción de Stonehenge y han calculado que algunos de sus postes tenían 7 metros de altura. La empalizada divide en dos partes el paisaje. Si todo fue construido al mismo tiempo, entonces sería, en efecto, una barrera para los movimientos del este hacia el oeste y dividiría el paisaje. La empalizada es un elemento con mucho significado para el paisaje, pero en general no se comprende. Junto a la transformación de la tierra alrededor de Stonehenge, el periodo del vaso campaniforme trajo consigo nuevos usos rituales del círculo de piedra. Los análisis forenses de un esqueleto masculino han proporcionado sólidas pruebas de que 3 siglos después de su construcción, Stonehenge se convirtió en un lugar de sacrificios humanos. Este es un esqueleto muy bien conservado. Está en muy buen estado. Es insólito que estuviera enterrado en una zanja de Stonehenge. Es un lugar muy ritualizado, por lo que este es un hallazgo muy inusual. La gente a menudo tiene la impresión de que la vida en el pasado remoto era horrible, brutal y corta. Sabemos que este hombre murió con casi 30 años, pero yo no diría que su vida fuera horrible y brutal. Si le observamos, era un hombre robusto y musculoso de 1,52 metros de altura.
Diminutas incisiones en los huesos del hombre muestran la causa de la muerte. Le dispararon muchas veces con flechas de sílex. La ubicación de la tumba del esqueleto muestra que esta no fue una muerte ordinaria. Que estuviera enterrado en esa zanja de Stonehenge con las heridas que tiene, sugiere que fue una víctima sacrificial. Tiene varias heridas, todas en la zona del pecho, que muestran por dónde entraron las flechas. Y si observamos este hueso, el hueso del esternón, si cojo esta punta de flecha, podemos ver por dónde entró en el cuerpo el extremo de la punta de flecha, desde atrás hacia un lado, y se clavó en la parte posterior del esternón. Además, tiene heridas en la parte derecha de las costillas. Pueden ver que hay dos pequeñas marcas, una aquí, y aunque esto está dañado, hay otra marca también aquí. Y por aquí le atravesó la punta de flecha entre las costillas y le entró en el cuerpo, donde se clavó en los tejidos blandos. De manera similar al lado derecho, tenemos en el lado izquierdo dos costillas, la 10ª y la 11ª, donde de nuevo una flecha ha pasado entre las dos costillas y ha alcanzado la parte superior de una y la inferior de la otra. Y sabemos que esta es una de las 3 que habrían matado a este joven. En Stonehenge no se han encontrado más esqueletos con estas características. Quizá nunca sepamos por qué fue sacrificado este hombre. Pero su tumba, tan cerca del círculo de piedras, sugiere que su muerte fue ritual. Mientras una tumba muestra evidencias de sacrificio cruento, otras tumbas excavadas en el paisaje de Stonehenge del periodo del vaso campaniforme también están preservadas de manera extraordinaria. Los artefactos que contienen reflejan la tecnología revolucionaria que llegó a Gran Bretaña en aquel tiempo. En los enterramientos del periodo del vaso campaniforme es donde vemos por primera vez artefactos de metal en Gran Bretaña. Esta es una daga de cobre. Cuando estaba nueva habría sido muy brillante y reluciente. Esto no era para cortar la carne de la cena o para pelear con tus vecinos. Es una daga ceremonial y es probable que provenga de Europa Central. Las personas con el conocimiento de esta tecnología también llegaron a Gran Bretaña y compartieron esa tecnología con los pueblos de aquí. Y esto cambió su cultura. Este es el inicio de la edad de los metales. Poco después de la introducción del cobre, parece que los forjadores británicos averiguaron el secreto de conseguir un metal superior, el bronce. La llegada de los metales a Gran Bretaña ocurre bastante tarde comparada con Europa, pero el descubrimiento de estaño en el suroeste de Inglaterra, en Cornualles y Devon, hace que se desarrolle con rapidez la edad de bronce. En Gran Bretaña, la abundancia de cobre y del mucho más escaso estaño hizo que los forjadores de metales dirigieran el camino en la producción prehistórica de bronce. Al mezclar cobre con un poco de estaño, consiguen una aleación de bronce con un 6% de estaño, una composición típica de la temprana edad de bronce. Las herramientas y armas de bronce eran mucho más fuertes y duraderas que cualquier otras fabricadas con cobre o sílex.
Está bien. Ha entrado todo. Deberíamos sacar una daga de ahí. Voy a sacar el molde. Lo pondré a este lado y luego voy a romperlo. Este es el momento de la verdad. Este es el final del proceso de todo el trabajo. Es igual que las dagas que se encuentran asociadas a los enterramientos en la zona alrededor de Stonehenge. Esta es la prueba del gran cambio que supuso el advenimiento del bronce. Cuando Gran Bretaña entró en la Edad de Bronce, Stonehenge ya tenía más de 400 años de edad. Era un monumento antiguo en su propio paisaje. Pero como demuestra una explosión de construcciones de tumbas, su reputación es mayor que nunca. Hay cientos de túmulos de la Edad de Bronce en la zona alrededor de Stonehenge. Cuando los construyeron, muchos de ellos habrían sido túmulos brillantes, de un blanco reluciente. Podrían verse a grandes distancias a través del paisaje. Cada círculo marca la posición de una tumba de la Edad de Bronce. El proyecto Paisajes Ocultos ha arrojado nueva luz en sus complejas interconexiones. El trabajo de análisis geofísico nos está permitiendo ver por primera vez cómo se relacionan los monumentos supervivientes obvios con otros que no podemos ver en la superficie. Hasta ahora solo hemos visto pequeños fragmentos en el paisaje, lo que nos permite ensamblarlo todo en una gran perspectiva. La ubicación y alineación de las tumbas revela una estrategia clara detrás de su posición. Los mayores túmulos están asociados a una clase elitista dentro de la sociedad de la temprana Edad de Bronce, que está usando Stonehenge y los otros monumentos circundantes como centros de referencia, relacionados con su propio poder y prestigio en la temprana Edad de Bronce. Los artefactos hallados en estas tumbas demuestran que estas generaciones de los pueblos de Stonehenge estaban más conectadas que nunca con el resto del mundo. Tenemos un estilo bretón de dagas que aparece en las tumbas británicas de la temprana Edad de Bronce. Hay otros tipos de accesorios, pasadores, piedras de afilar, que sugieren conexiones continentales. El comercio bilateral con el continente había florecido, siendo Stonehenge, al parecer, un centro vital. En Stonehenge vemos un aumento del volumen de los materiales que son de muy lejos y del continente. Encontramos ámbar del Báltico, hachas de España y oro de Irlanda. Mientras que en Holanda encontramos estaño de Cornualles. La Edad de Bronce representó un enorme aumento del comercio internacional. Para entender mejor los desafíos prácticos que hicieron posible este auge, el profesor Van den Noort, junto al constructor de botes Brian Canby, se dispusieron a construir la primera réplica a tamaño real de un bote de la Edad de Bronce. La innovadora embarcación, construida con tablones de madera, que se desarrolló en el norte de Europa en esta época. Llevo construyendo botes de madera clásicos cerca de 40 años. Cuando me asignaron este trabajo, fue una fase de aprendizaje totalmente nueva para mí. Tuve que empezar a pensar como un hombre de la Edad de Bronce. Tenían que tallarlo y ajustarlo todo a mano, mirarlo y decidir, ¿está bien, está mal? Se trataba de construir a ojo todo el bote. El diseño se basó en fragmentos de botes prehistóricos descubiertos en Gran Bretaña. El mayor desafío era construir el casco de tablones de madera sin utilizar clavos ni pegamento. Sabíamos por la excavación que usaban ramas de tejo del árbol del tejo, mimbres, y lo utilizaban para atar este tablón a esta estructura y mantener unido todo el bote. Nos sorprendió lo fuerte que es. Pensamos que ese sería uno de los puntos débiles del bote, pero estábamos equivocados. Para probar la viabilidad de su casco con el tablón atado, Van den Noort y un equipo de 19 personas llevaron la réplica a su primer viaje en aguas abiertas.
Con 16 metros de eslora y pesando 5 toneladas, estos botes eran mayores y tenían más capacidad de carga que cualquier embarcación construida antes. Lo estoy midiendo usando GPS. 2 nudos y medio velocidad de crucero, unos 12 kilómetros por hora. Y remando más fuerte llega a los 3 nudos y medio. Viajando a esta velocidad, un bote de la Edad de Bronce pudo haber cruzado el canal en menos de un día. Al dominar el uso de tablones en lugar de vaciar troncos de árbol o usar pieles de animales, los constructores de botes hicieron un gran avance. Es probable que pudiera transportar 7 toneladas de carga, pero creo que también transportarían ganado, personas y lingotes de estaño. Una mayor investigación de Van de Noort del comercio en la Edad de Bronce ha identificado el papel especial de la Gran Bretaña prehistórica. Gran Bretaña se introduce en las redes comerciales de la Edad de Bronce por su acceso al estaño. Es un metal escaso y necesario para fabricar objetos de bronce. Creo que es el activo fundamental que Gran Bretaña aporta a esta red europea. Y en el centro del comercio de Gran Bretaña estaba Stonehenge. Muchos arqueólogos han llegado a la conclusión de que Stonehenge se había convertido en una especie de lugar de poder. Puede que si querías oro y estaño de Cornualles, tuvieras que recurrir a esas personas que ahora hemos encontrado enterradas cerca de Stonehenge. La ubicación cada vez más llamativa de las tumbas alrededor de Stonehenge durante la Edad de Bronce tardía confirmó su estatus como el lugar donde las clases superiores alardeaban de su poder e influencia. Los túmulos construidos hacia el año 2000, 1700 a.C. parecen estar ubicados para que los vieran grupos de competidores desde otras posiciones ventajosas. Podemos imaginar una especie de paisaje político, no solo sagrado, donde las élites están compitiendo por las primeras posiciones, y los funerales habrían servido como oportunidades para expresar el poder de los individuos, pero también el poder de los grupos que dirigían los funerales. Pero no solo expresaban su poder dentro de la comunidad. También celebraban su riqueza. Porque al excavar algunas de estas tumbas de alto rango, se encontró una extraordinaria cantidad de oro. Este artefacto tan exquisito fue descubierto en Bush Barrow en 1808. Bush Barrow está a unos 800 metros de Stonehenge y en alineamiento directo con la zona más sagrada del monumento. Se ha fechado alrededor del año 1950 a.C. La pieza se conoce como un rombo. Está hecho de oro casi puro y está cubierto de un patrón geométrico de líneas paralelas y diagonales en zigzag, ejecutadas con una exquisitez y perfección absolutas. El nivel de habilidad y la cantidad de oro que lleva este rombo indican que esta persona tenía un estatus muy alto. Tal vez fuera un jefe, quizá un sacerdote superior. Se cree que estaría colocado en el pecho del hombre, quizá sujetando una prenda o tal vez colgando como un dije de algún tipo. Pero el objeto más impresionante encontrado en la tumba de Bush Barrow está contenido en este pequeño disco. Estos son algunos de los aproximadamente 140.000 diminutos tachones de oro que estaban colocados en el mango de una daga de bronce que fue encontrada en esta tumba de Bush Barrow. A niveles de alta magnificación, algunos de los tachones intrincadamente trabajados aún pueden verse incrustados en fragmentos de la madera del mango. El artista Willard Wigan está singularmente cualificado para entender qué haría falta para lograr un trabajo en oro a esta escala microscópica.
Wigan es el microescultor más importante del mundo, un segmento del mercado en el que cuanto más pequeño sea, mejor. Estoy produciendo algo que es más pequeño que un punto en un periódico. Las obras de Wigan están enmarcadas en el ojo de una aguja o en la cabeza de un alfiler. Debido a que trabajo a esta escala molecular, tengo que contener el aliento. De hecho, trabajo entre pulsaciones. El proceso para acabar una escultura puede llevarme hasta 2 meses. Algo siempre sale mal, pierdo piezas, algo se dobla y se convierte en una pequeña catapulta, y algo en lo que llevas trabajando durante 4 semanas desaparece. Basado en su propia habilidad, Willard ha descubierto las técnicas que debieron usar los antiguos orfebres. 2 hebras finas de oro retorcidas y enrolladas. Si observan esto, podrán ver dónde está retorcido y aplanado. No me imagino a un adulto haciendo esto, porque la vista empieza a deteriorarse incluso a los 21 años. Tendría que haber sido un niño el que lo hiciera. Incluso ayudado por la tecnología moderna, Willard comprendió las dificultades de hacer un tachón de oro de este tamaño. Es probable que encontraran un método para cortar el oro en fragmentos muy finos, quizá usando un trozo de sílex, y así sacarían virutas de oro. Los movimientos tendrían que ser muy delicados, torciendo una hebra hacia este lado y la otra hacia el lado contrario. Una vez que llegas a la fase en la que crees que va a romperse, te detienes. Las cortas por los extremos y entonces lo aprietas en un extremo para dar forma a la cabeza de alfiler en la parte superior. Entonces no había tecnología, no había microscopios, nada. Esto es un logro monumental. En las regiones que rodean a Stonehenge se han encontrado más objetos prehistóricos de oro que en ninguna otra parte de Gran Bretaña. Esta edad dorada representaba a Stonehenge en el apogeo de su poder y riqueza. Un descubrimiento realizado por el proyecto Paisajes Ocultos en un campo al este proporcionó un atisbo del momento en que la importancia ritual de la zona comenzó a declinar. Este es un campo asombroso. Solo con pasar por encima el magnetómetro, vi en la pantalla muchos fosos y zanjas largas, y también entre ellas muchos hoyos más pequeños del tamaño de agujeros de postes. Por la forma y distribución de las estructuras, el profesor Neubauer reconoció las reveladoras huellas de edificios prehistóricos. Cuando lo vi por primera vez pensé, ya tenemos un asentamiento, lo que hemos estado buscando desde el principio. Había tantas zonas vacías, sin rastro de asentamientos, que fue algo genial encontrarlo aquí, en este campo grande. La evidencia de la vida diaria invadiendo zonas que antes se tenían por sagradas representó el comienzo de la desaparición del paisaje de Stonehenge como un lugar ceremonial. Ya en el año 1500 a.C., toda la construcción de monumentos se había detenido y la zona fue dividida en granjas. Con más de 1000 años de antigüedad, el círculo de piedra era lo que es hoy, un enigmático recordatorio de una civilización perdida. La tecnología del siglo XXI, apoyada por sólidas pruebas arqueológicas, ha revolucionado la comprensión de Stonehenge. Al empezar a ver nuestros resultados en relación con los de otras personas, hemos conseguido una imagen completa como nunca antes de todo el paisaje. Estamos reinventando Stonehenge para esta generación.
Al penetrar en el interior de la Tierra, los arqueólogos han reescrito la historia de 10.000 años de antigüedad del lugar sagrado. Desde sus orígenes como territorio de caza, hasta su ascenso como zona ceremonial. Después de haber investigado todo este paisaje emblemático, podemos ponerlo todo dentro de un contexto en el espacio, pero también en el tiempo. La enorme variedad de datos ha proporcionado nuevas perspectivas científicas de la preplanificación, la construcción y el uso del círculo de piedra, destruyendo para siempre el mito de su aislamiento. De similar importancia son los descubrimientos que han colocado a Stonehenge en el centro mismo de una cultura dinámica, en rápido desarrollo. Esta es la historia de Stonehenge.